apreciados hermanos. El pequeño estudio que vamos a tener hoy lleva por título El Espíritu Santo, sello o sellador. Es importante que entendamos esto acerca del Espíritu Santo, si es un sello o es el sellador, porque sabemos que en un tiempo futuro, no muy lejano, la gran mayoría será marcada y una poca minoría será sellada. Pero para hacer este estudio tenemos que establecer unos principios bíblicos. Dos principios bíblicos vamos a establecer. El primero se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 39, que es nuestra primera lectura. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5, 39, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Escudriñad las escrituras, dice el Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no manda, no insta a que escudriñemos, no solamente que leamos, sino que escudriñemos, que estudiemos las escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de Jesús. ¿Cómo debe de estudiarse esa escritura, esta palabra? En el libro de Isaías, capítulo 28, el versículo 13 nos dice, la palabra pues de Jehová, o sea, la palabra de Dios, las escrituras de Dios, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allí. Así les será dada la palabra de Dios hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Vemos que la palabra de Dios les será dada mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea y un poquito aquí y un poquito allí. Esa es la forma en la que tiene que estudiarse la palabra de Dios. ¿Por qué razón? En segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 20 y 21 dicen lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras, o sea, ninguna palabra de las escrituras es de interpretación privada. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano puede dar su propia interpretación a la Biblia. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es su propia intérprete. Por eso es que tienen que estudiarse un poquito aquí, un poquito allí, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Esa es la forma correcta de estudiar la palabra de Dios, ya que ella misma es su propia intérprete y ella misma dará respuesta a cada una de nuestras preguntas, de nuestras dudas. En el libro de Génesis, para comenzar con nuestro estudio, ya que establecimos estos principios bíblicos, libro de Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se ha establecido por muchas personas que opinan y dicen que aquí está Dios, el Padre, creando. Vamos a hacer un estudio profundo para saber si el Espíritu Santo es el sello o es el sellador. Y por eso estamos estudiando esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comparemos este versículo 1 de Génesis 1 con Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Allí nos dice lo siguiente. En el principio, es lo mismo que decía Génesis 1:1. En el principio era el verbo. Sabemos que este es Jesús. Y el verbo era con Dios, o sea, en el principio de la creación. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, o sea que Jesús era Dios también. Y estaba con su Padre en la creación. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué hermosa es la palabra de Dios. Vemos que el Padre y el Hijo estaban en la creación. Volvamos a Génesis, al capítulo 1, y en esta ocasión leeremos el versículo 2.
Allí nos dice Génesis 1:2 lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El versículo 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comparando ese verso con Juan 1 del 1 al 3, nos da a entender que Jesús también estaba en la creación junto con su Padre. El versículo 2 de Génesis 1 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso era lo único que estaba haciendo el Espíritu Santo de Dios, moviéndose sobre la faz de las aguas. En Salmos, para entender qué hacía el Espíritu, en Salmos 8, el versículo 3 dice lo siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y la estrella que tú formaste. Aquí vemos en Salmos 8:3 cómo el Señor nos dice a través del escritor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Formó Dios, eso está hablando de la creación. Recordemos que en Génesis 1:1 dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos que dice que la creación fueron obra de los dedos de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 11, Lucas 11:20, para entender qué es esto de los dedos. Lucas 11:20 es una historia que también se repite en algunos otros evangelios, como en el libro de Mateo. Pero leamos lo que dice aquí lo siguiente. Mas si por el dedo de Dios, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese mismo relato de Lucas se encuentra en el libro de Mateo 12:28. Y allí vamos a poder entender qué es lo dedo de Dios. Mateo 12:28 dice lo siguiente. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Podemos entender que el Espíritu de Dios, que en Génesis 1:2 se movía sobre la faz de las aguas, no solamente se movía sobre la faz de las aguas, sino que también fue parte en la creación. En el versículo 1 de Génesis 1, vemos al Hijo y al Padre en la creación y comparamos eso con Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, para entender que eran los dos que estaban en la creación. Y aquí vemos que lo que Dios creó, según Salmo 8:3, en la creación, todo fue obra de tus dedos, dice el versículo. Los dedos de Dios, comparando los versículos, nos dan a entender que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que se tiene que estudiar la palabra de Dios un poquito aquí, un poquito allí, renglón tras renglón. Así les será dada la palabra, porque la Biblia es su propio intérprete. Esta cita nos dice lo siguiente. El poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mar puede ser mantenido en jaque solamente o únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, o sea, el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo se cumple lo que dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es por el Espíritu Santo únicamente que puede ser mantenido en jaque el poder de Satanás. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, continuando estudiando el Espíritu Santo, sello o sellador. Dice el versículo 15 lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Está hablando Pedro directamente del apóstol Pablo y las cartas que le ha escrito. Dice el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, o sea, sus cartas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro nos dice que Pablo nos ha escrito muchas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender.
Y no solamente los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras de Pablo, sino también las otras escrituras para su propia perdición. Alguna cosa que escribió Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 13, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Recordemos lo que decía Pedro acerca de Pablo, que Pablo ha escrito muchas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Es el Espíritu Santo un sello o una marca? ¿O es el instrumento que Dios utiliza para sellar? Vimos que la gran majestuosidad de la obra de Dios fueron hechas por los dedos de Dios, por el Espíritu Santo, que estaba junto con el Padre y el Hijo en la creación. ¿Qué otra cosa fueron hechas o fue hecha por los dedos de Dios? En el libro de Éxodo, el capítulo 31, Éxodo 31, el versículo 18 dice: y dio a Moisés, o sea, Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 9, 10 y 11 dice lo siguiente: y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de medio del fuego el día de la asamblea. El versículo 11 dice: sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Nosotros sabemos, y vamos a leer más adelante, que estas dos tablas de piedra fue donde fueron escritos los 10 mandamientos, pero ponemos estos versículos para que veamos que fueron escritas por el dedo de Dios. Ya sabemos que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. En Deuteronomio, el capítulo 10, los versículos 1, 2 y 4, allí dice la palabra de Dios lo siguiente: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Versículo 2 dice: y escribiré, eso es Dios, Jehová hablando con Moisés, y escribiré, dice él, yo escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Versículo 4 dice: y escribió, ahora está hablando Moisés, y escribió Dios en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte perdón, en el monte en el medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Aquí vemos que lo que Dios escribió con su dedo fueron los 10 mandamientos en las dos tablas de piedra. Jeremías capítulo 31, versículo 33, nos dice algo muy interesante acerca de estos 10 mandamientos. Dice Jeremías 31, 33 lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ven que el pacto que Jehová hará en estos últimos días es poner su ley en nuestra mente y en nuestros corazones las escribirá. Y de esa forma, dice él, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán su pueblo, porque guardaremos sus mandamientos, guardaremos su ley. Entonces, ¿cómo Dios escribirá esa ley en nuestra mente y nuestro corazón? De la misma manera en que Dios las escribió en las dos tablas de piedra. Por eso es que dice: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Anteriormente fueron escritas en dos tablas de piedra, pero ahora tienen que ser escritas en las tablas de la mente, en la tabla del corazón.
¿Cómo Dios hará esto? Como ya dijimos, de la misma manera en que la escribió. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿Quién es el que escribe la ley? Es el Espíritu Santo que va a escribir la ley en nuestros corazones. Isaías 8:16 nos dice lo siguiente: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La ley de Dios va a ser sellada en nosotros por el Espíritu Santo. Como nosotros vimos en el tema anterior, que llevaba por título Sellados antes de la gran crisis, allí vimos que era el sello de Dios, por qué la ley tiene que ser sellada en nosotros. En Ezequiel 20 nosotros habíamos leído los versículos 12 y los versículos 20 y 21, y allí nos decía, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20 dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dos cosas muy interesantes. A través del día de reposo, del santo sábado, que es su señal, Dios, Jehová, nos enseña que Él es quien nos santifica a través de esto. Y también vamos a ser reconocido cuando tengamos esta señal, este sello, que Jehová es nuestro Dios. El versículo 21 dice lo siguiente: mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. O sea, el hombre que cumpliere con los mandamientos de Dios vivirá. Profanaron mis días de reposo, profanaron, quebrantaron mis días de sábado. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. O sea, por haber quebrantado el día de sábado, el día de reposo, Dios derramó su ira. De la misma manera lo hará en el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Esta cita dice lo siguiente: el asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo tornará parte o tornará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad, como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital, perdón, de consecuencia vital evitar la marca del reino, probar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino por la marca que llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. Vemos aquí que a quien nosotros obedecemos, vamos a ser súbditos de ese amo. Si obedecemos el sábado de Dios, vamos a ser hijos y llevaremos el sello de Dios. Pero si desobedecemos el sábado y guardamos el otro día que ha establecido Satanás como su día o señal de autoridad, que es el domingo, recibiremos la marca de rebelión, o mejor dicho, la marca de la bestia. ¿Por qué reconocemos que el sábado es el sello de Dios? Vamos a tener un ejemplo. En el libro de Esther, el capítulo 3, los versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 13 del mismo,
y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Algo muy interesante que podemos captar en este verso 12. Se habla de las provincias, se habla del rey y su nombre es Asuero. Tres cosas muy importantes: la provincia, sus provincias, su territorio, su nombre que es Asuero y su cargo o posición que es el rey. Versículo 13 dice lo siguiente: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. ¿Qué podemos notar aquí? Que hay tres cosas. Así como es el sello, por ejemplo, de los Estados Unidos de América. Nombre: George W. Bush. Título: presidente. Territorio: Estados Unidos de Norteamérica. Y así sucesivamente con Barack Obama, Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Su nombre: Joe Biden. Título: presidente. Territorio: de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué la ley tiene que ser sellada en los discípulos del Señor? Porque en la ley se encuentra un mandamiento que tiene estas tres características, y es el cuarto mandamiento. Por eso es que el sábado es el sello de Dios. En Éxodo 20, los versículos 8 al 11 se lee lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, sábado, y lo santificó. Ese versículo 11 nos da el nombre que es Jehová, su título: creador, hizo los cielos y la tierra y el mar; territorio, los cielos y la tierra. Él es Jehová el creador, y su territorio que él creó, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso es el sábado, es el sello que tiene que ser puesto en la frente. Como dice el capítulo 7 de Apocalipsis, los versículos 2 y 3, dice lo siguiente: vi también a otro ángel. Recordemos que la palabra ángel lo que significa es mensajero. Vi también a otro mensajero que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño, o sea, no destruya a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Recordando eso, que la palabra ángel lo que significa es mensajero. Este mensajero le dijo a los otros ángeles: no hagan daño, no destruyan a nadie todavía, hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios. Esta misma la historia que se lee en Apocalipsis 7 se lee también en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 9, los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había esto, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Versículo 4. Y le dijo Jehová:
pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En Apocalipsis le dice un ángel, aquí le llama un varón, varón vestido de lino. Esta cita nos dice lo siguiente: el ángel o el mensajero con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este. Esta otra cita dice lo siguiente: vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano, o este es el varón que estaba vestido de lino, con tintero de escribano en la cintura, regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Nosotros sabemos, según lo que hemos estudiado hasta ahora, que el Espíritu Santo tiene que terminar una obra de sellamiento. Él es el que está sellando, poniendo el sello de Dios. Cuando Él termine su obra de sellamiento, subirá, regresará de la tierra hacia el cielo y comunicará a Jesús que había cumplido su encargo. Quedando sellados y enumerados los santos, vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó a alta voz: consumado es. El ángel con el tintero de escribano, o ya sabemos que es el mensajero de Dios que ha de poner el sello, en este caso es el Espíritu Santo que está sellando. Cuando termine su obra de sellamiento, le comunicará a Jesús y Jesús dirá: consumado es. En Apocalipsis 13, el versículo 15 al 17, leemos lo siguiente: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Escuchen bien: para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Vemos que en el versículo 15 dice que hiciese matar a todo el que no la adorase. Vemos que la marca de la bestia tiene que ver con adoración. Vemos que el sello de Dios es el santo día. ¿Qué se hace el día de sábado? Se hace es adorar a Dios. Como dice Levítico 23:3. Se habla de una santa convocación. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de santa convocación, o sea, santa reunión. En ese día se hace una santa reunión. En este día, como estamos reunidos hoy, se está haciendo una santa convocación, una santa reunión. Pero aquí vemos que dice que hiciese matar el todo al que no adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Con este versículo podemos entender que a los seres humanos se le obligará a adorar un sistema de adoración falso, y que ninguno iba a poder comprar, o sea, ninguno iba a poder tener o obtener bienes materiales aquí en la tierra si no adoraba y recibe la marca. De esta manera es que la gran mayoría, por sus necesidades, va a someterse a recibir lo que es la marca de la bestia. Vimos también en ese tema cómo ellos mismos decían lo siguiente. El cardenal Gibbons decía: puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras recalcan la observancia religiosa del sábado, un día que nos santificamos, dice él, en la fe de nuestro Padre, en la página 111. También vimos que la historia del Catholic Record decía que el domingo es la marca de su autoridad. Dice que la iglesia está por encima de la Biblia, y la transferencia de la observancia del sábado al domingo es prueba de ello. Es su marca de autoridad.
como nos dice esta cita, lo siguiente: la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta situación sea universal, Dios se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra, castigará a los habitantes del mundo por sus iniquidades de traspasar el día sábado. Como dice esta otra, el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en cambiar o mudar los tiempos y la ley. Eso está en Daniel 7:25. Y Pablo llama al mismo poder, el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado verse sobre Dios o ponerse a moverse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Nosotros vimos que lo que se utilizará para que esto sea una realidad del cambio del sábado por el domingo, hacia el domingo, sería lo que es la crisis climática. Según como vayan avanzando esa crisis, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria. Esta noticia nos dice lo siguiente, mis hermanos, para que veamos cuán cerca y cuán serio está esto. Dice lo siguiente: Dios está castigando a los Estados Unidos de América. Sin embargo, a riesgo de ser etiquetado como un viejo tonto, está relatando el escritor de esta historia en este periódico de Jerusalem Post, el Post de Jerusalén, dice él: sin embargo, a riesgo de ser etiquetado como un viejo tonto, es un desafío para mí creer que la serie de plagas, escuchen bien, acuérdense que cuando las plagas y la catástrofe vayan en aumento, se declarará que esto está sucediendo porque se está violando el descanso del domingo. Que la serie de plagas que han azotado a los Estados Unidos de América últimamente no son parte de un plan maestro celestial. Públicamente, ya sea que la gente quiera admitirlo o no, el país está en medio de una guerra civil. El país está en medio de una guerra civil, aunque por el momento no una en lo que ambos bandos hayan tomado las armas. Ha habido más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos en este año, a par del principio de julio, en este año, principio de julio, el mayor número de cualquier país en el mundo. Sigue diciendo. Luego está el clima. Noten que menciona la guerra civil, oiréis de guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Y ahora luego está el clima. En promedio, Estados Unidos experimenta no menos de 1.500 tornados al año. Hasta junio ya se han reportado 940 tornados aquí, lo que significa que el país está en cambio de ver 2.000 o más en aumento del 33% cada año tras año. Las noticias nocturnas de los Estados Unidos durante los últimos meses muestra que decenas de millones de personas bajo riesgo climático extremo todos los días, a menudo en tres áreas diferentes del país simultáneamente. Parte superior del medio oeste, costa este y región sureste. En el oeste, un largo periodo de sequía ha estado secando, los embalses y generando incendios forestales masivos. Está hablando del cambio climático. Recuerden que cuando aumenta la crisis, se declarará que estas cosas están sucediendo porque se está pisoteando el domingo, y Estados Unidos es el primero que impondrá esto. Seguimos leyendo.
dice la noticia, los resultados, perdón, déjeme borrar aquí. Sin embargo, si uno acepta que esto es quizá una manifestación de la decepción de Dios con los Estados Unidos, quizá la nación debería volverse hacia Dios y orar por el regreso a la normalidad. Están pidiendo que los Estados Unidos se vuelva de regreso a Dios a orar para que todo regrese a la normalidad. No sería la primera vez, dice él, en la historia que se invoca la oración en nombres de un país. Solo tenemos que seguir el ejemplo de la última persona que cualquiera de nosotros hubiera esperado que recurriera a la oración y mirar el ejemplo del general George S. Patton Jr., jefe del Tercer Ejército de los Estados Unidos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Patton, frustrado, se puso en contacto con el capellán James O'Neill, un sacerdote católico. Escuchen bien lo que está sucediendo, lo que le está narrando, que el general, uno de los generales del ejército de los Estados Unidos, se puso en contacto con un capellán que se llamaba James O'Neill, que era un sacerdote católico, y pidió una oración por el buen tiempo. Escuchen bien, estaba pidiendo oración a un sacerdote católico para que mejorara el clima, para que mejorara el tiempo, que mejoraría la posibilidad de una victoria en la guerra. Sigue diciendo, los resultados de esa oración: el clima se aclaró durante los siguientes 6 días y las fuerzas aliadas de Patton obtuvieron la victoria, derrotando al ejército alemán. Tal vez solo o tal vez esta sea otro momento o este sea otro momento de la historia en la que la civilización necesita la intervención de las fuerzas inmoderadas que nos asedian. Tal vez ha llegado el momento en que todos entierren el cinismo y miren hacia arriba. O sea, que como está el clima, en la condición que se encuentra, todos debemos de mirar hacia arriba y orar. Recordemos que lo que está detrás del cambio climático es el empuje para llevar el domingo hacia adelante. Esta noticia dice, el domingo es para rezar, no para ir de compras, dice el gobierno polaco. Esta otra dice, el gobierno explicará a los comercios en qué consiste la prohibición del comercio dominical. Es hora de que la familia ore. Según el ministro, el domingo es el día más importante de la semana. Este día se debe pasar con la familia. Es hora de que la familia ore para no gastar en la tienda. ¿Ven cómo se está introduciendo el domingo? Dice esta otra. Por nuestro pecado de emisión, o sea, de contaminación, 10+1 mandamientos climáticos. Ya están pensando poner mandamientos para el clima. Esta otra dice lo siguiente. Papa Francisco dice que destruir el medio ambiente es pecado. Pecado de transgresión de la ley. Y están pensando en poner 10 mandamientos del clima. El pontífice dice que los humanos están convirtiendo el planeta en un terreno baldío lleno de escombros, desolación e inmundicia, en un llamado a la acción urgente sobre el cambio climático. El año pasado se celebró lo que es la comisión del COP26 del cambio climático, donde se reúnen las Naciones Unidas. Este año se celebrará en noviembre y se titula así Regreso al Sinaí, un llamado profético para la justicia climática y una ceremonia de arrepentimiento. El domingo 13 de noviembre del 2022, este noviembre que viene ahora, en el monte Sinaí, en paralelo con el COP27, Conferencia Climática de las Naciones Unidas. Entre el 6 al 18 de noviembre del 2022 se llevará a cabo la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, COP27, en la península del Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Para que ustedes vean, piensen en eso. ¿Qué se está tratando de llevar con esto? Dice la noticia que leímos anterior, ahora vamos a leerla de lleno para entender.
por nuestro pecado de emisión 10 más un mandamiento climático. Una de las ideas era volver a los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Guardad el sabbat. Las emisiones o la contaminación se reducen en un 30% durante el sábado de cada semana o el sabbat de cada semana en Israel y casi se reduce a cero en el Yom Kippur, el día de expiación judío, el más sagrado del año. Un día del descanso global semanal sin emisión de carbono podría reducir las emisiones del mundo en una séptima parte y puede ser observado por diferentes comunidades religiosas en diferentes días. ¿Qué hay detrás de esto? Poniendo 2 días de reposo o de descanso. Recuérdense que la historia no ha mostrado que siempre que se ha exaltado el domingo a nivel del sábado, el sábado va disminuyendo su fuerza y el domingo yéndosele por encima como día de adoración. Y eso es lo que se va a repetir. Sigue diciendo la noticia. Honra a la madre tierra. No necesitas codiciar. Honra a la madre tierra. Esto suena a panteísmo. 10 más 1, no renunciéis a la esperanza ni a la lucha. El surgimiento de las antiguas dinastías egipcias coincidió con el surgimiento de la adoración de Ra, el dios sol. Una nueva era de energías renovables debe brillar en Egipto este noviembre. Acuérdense que la reunión del COP27 va a ser en Egipto, cerca donde está lo que se encuentra el Sinaí, según ellos. A nuestra civilización, como la de los antiguos egipcios, estará condenada. Noten que allí donde se celebrarán el COP27, se estará haciendo como un surgimiento de la adoración de Ra, que era conocido como el dios Sol. Este mismo escritor escribió en esta otra noticia: para salvar el clima debemos de descarbonizar el Sabbat. Y vemos que el Sabbat para ello es el domingo. Dice esta noticia con referente a Biden. La histórica ley climática firmada por Biden tiene huellas dactilares católicas por todas partes. Con el trazo de su pluma, el presidente Joe Biden promulgó el 16 de agosto la acción federal más grande de la historia en respuesta al cambio climático. Los grupos religiosos que han trabajado durante años cabildeando por una importante legislación climática federal celebraron el logro histórico. O sea, que ya está más afirmado en la legislación de los Estados Unidos. Ahora, una legislación por el cambio climático. Sigue diciendo, la histórica ley climática, ese es el título, pero dice, el grito de la tierra al que el Papa Francisco nos llama a prestar atención en su encíclica Laudato Si. Vemos que están haciendo una quote o citando lo que el Papa Francisco dice. Finalmente se escuchó en los pasillos del Congreso. Esta legislación es un fuerte comienzo para que Estados Unidos haga su parte justa para cuidar de nuestro común hogar o de nuestro hogar común, que es el planeta. Las huellas dactilares católicas estaban por todas partes en la ley de reducción de la inflación y sus inversiones climáticas masivas. Fue Biden, el segundo presidente católico de la nación, quien la convirtió en ley. Después de hacerlo, le regaló el bolígrafo, como ustedes ven en su imagen, le regaló el bolígrafo al senador católico Joe Manchin de West Virginia. Fue Manchin donde que llegaron ellos con Manchin, llegamos a un acuerdo sorpresa el 27 de julio con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para revivir el proyecto de ley con la aparente ayuda de Bill Gates. ¿Quién también está detrás de eso? Bill Gates, junto con Joe Biden y los senadores, promoviendo la ley que ya es ley en la Constitución de Estados Unidos, una ley sobre el cambio climático.
Sigue diciendo, fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la católica de California, quien entregó la legislación asegurada en el Congreso. Todos los católicos obrando a través de esta ley. Antes de hacerlo, citó al Papa sobre la importancia de las disposiciones climáticas del proyecto de ley, diciendo que representan valores propugnados por el Papa Francisco cuando dijo, a principio de este verano, nuestro planeta ha llegado a un punto de ruptura en la lucha contra la crisis climática. Esto es lo que se utilizará para llevar al domingo como día de descanso y de adoración para que todas estas catástrofes disminuyan. Porque dicen ellos, como dice esta revista, el Salvador del mundo. Esta otra noticia nos dice, los líderes mundiales deben escuchar al Papa Francisco sobre el cambio climático. Aquí vemos cómo todos los líderes, como dice Apocalipsis 13:3, se han maravillado o se están maravillando en pos de la bestia. Recuerden que se nos dice en Apocalipsis 14:9-10, si el tres ángeles siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea que son las 7 postreras plagas. ¿Cuán cerca estamos de esto? Falta mucho. En Deuteronomio 30:19 dice lo siguiente, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Dios en su palabra nos muestra todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder. Si decidimos adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca, vamos a recibir la ira de Dios. Pero si decidimos adorar a Dios y permitir al Espíritu Santo que nos selle con el sello del Dios vivo, viviremos para siempre. ¿Qué escogeremos? Recuerden que todas las cosas irán de mal en peor. Todo viene material le será quitado a los seres humanos para que así se vean forzados y obligados a aceptar la marca de la bestia. En otro lado, la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden, mis hermanos queridos, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios me le guarde. Tomemos la decisión correcta. Bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto.